So good, so good, so good. Everything you want for summer is at Nordstrom Rack stores now and up to 60% off. Stock up and save on the brands you love like Vince, Sam Edelman, Frame, and Free People. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Voy a mostrarte por qué Jesús miró a su madre delante de 200 invitados en una boda y le dijo: «Mujer, ¿qué tengo yo contigo? Si tú le hablaras así a tu madre delante de toda tu familia, tu casa no te volvería a invitar jamás». Y aún así lo dijo el Hijo de Dios, el hombre más amoroso que jamás caminó esta tierra, a la mujer que lo cargó 9 meses, lo escondió de Herodes en Egipto, lo educó en las Escrituras y lo siguió hasta la cruz. En los próximos minutos vas a descubrir 3 cosas que cambian por completo esa frase. Primero, lo que la palabra griega ginai significaba realmente en el primer siglo, una palabra con la que, según el historiador Dion Casio, el mismísimo emperador Augusto se dirigió a la reina Cleopatra. Segundo, los 6 pasajes del Antiguo Testamento donde aparece exactamente la misma expresión. ¿Y por qué eso lo cambia todo? Y tercero, lo que pasó después en esa boda de Caná, una conexión teológica explosiva que une a María, la cruz, y el último capítulo del libro de Apocalipsis. Quédate hasta el final, porque al cierre vamos a juntar 3 escenas separadas por más de 30 años, en una sola línea recta, y vas a entender por qué María nunca fue una madre rechazada, sino la primera mujer en toda la historia que entendió de verdad quién era su hijo. Si te interesa el estudio bíblico serio, dale a like ahora mismo, suscríbete al canal, dale hype al video y vamos. Cierra los ojos un momento. Es Galilea, año 30 de nuestra era. Una aldea polvorienta llamada Caná, en una colina sobre el valle de Beit Netofa. El sol cae oblicuo sobre los olivares, el aire huele a lana humedecida, a pan recién horneado y a humo de leña de higuera. 200 personas, vestidas con túnicas de lino crudo, están sentadas alrededor de mesas bajas de madera. Niños corren entre las piernas de sus madres. Un cordero asado gira sobre las brasas, y en el centro, bajo un dosel de telas blancas, los novios. Para entender lo que está a punto de pasar, tienes que entender lo que es esta noche para ellos. Esta no es la ceremonia que conoces hoy. En el primer siglo, una boda judía en Galilea era el clímax de un proceso que había empezado hacía meses, a veces años. Primero, los padres del novio habían pagado el mojar, el precio nupcial, a la familia de la novia. Después, en una ceremonia llamada erusín, los novios habían quedado legalmente comprometidos, tan legalmente que cualquier ruptura requería un acta de divorcio formal. Y ahora, esta noche, finalmente, llegaba el nisuín, la consumación pública del pacto. La novia, vestida con túnica blanca y cubierta con velo, había sido llevada en procesión desde la casa de su padre hasta la casa del novio, acompañada de antorchas, danzas, panderetas y cantos del cantar de los cantares. Es por eso que cada detalle de esta fiesta era sagrado. Cada copa servida llevaba el peso de un pacto que se cumple. Cada bocado era un sí público a la alianza. Cada nota de música era una bendición sobre el matrimonio. Y por eso también cualquier fallo era una herida pública en el pacto. En el primer siglo, una boda judía no duraba unas horas.
Duraba 7 días, 7 días enteros de comida, vino, danza, música y bendiciones. Está atestiguado en el libro de Jueces, capítulo 14, en el matrimonio de Sansón con la Filistea, donde se dice expresamente que la fiesta duró 7 días. Está atestiguado también en Génesis, capítulo 29, cuando Labán le dice a Jacob: «Cumple la semana de esta», y está atestiguado en el libro de Tobías, capítulo 11, donde el padre de la novia ordena celebrar 7 días en honor de los recién casados. 7 días. Y todo el costo, todo, recaía sobre el novio y su familia. La comida, el vino, los músicos, el alojamiento de los invitados que venían de aldeas vecinas y dormían en las casas de los vecinos del pueblo. Era el momento más caro de la vida de un hombre, y también el más expuesto, porque en aquella cultura la hospitalidad no era una opción educada, era un deber sagrado. Quien fallaba en honrar a sus invitados arrastraba la vergüenza durante generaciones. Y entonces, en algún momento del 3er o 4º día de fiesta, sucede lo impensable. Se acaba el vino. Y aquí necesitas entender el peso real de esto, porque en la cultura hebrea el vino no era solo bebida, era símbolo, era el símbolo más poderoso de la alegría mesiánica. Cuando los profetas hablaban del día en que Dios restauraría a su pueblo, hablaban siempre de vino que correría por las montañas. Amós, capítulo 9, versículo 13, había escrito: «Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán». Joel, capítulo 3, versículo 18, había prometido: «Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto». Y en cada Pascua judía, en cada cena familiar de Sabbat, levantar la copa de vino era proclamar, entre líneas, la esperanza de que Dios un día completaría la promesa. Por eso, cuando en una boda se acababa el vino antes de tiempo, no era solo una vergüenza social, era, en lenguaje simbólico, el fracaso de la alegría, era la imagen de un pacto que prometía abundancia y entregaba escasez. Era la sombra exacta del problema más profundo del pueblo de Israel. El pacto antiguo, bueno y santo, ya no podía sostener la alegría plena. Le faltaba algo, le faltaba alguien. Pero los invitados de Caná no entendían esto todavía. Para ellos era simplemente un desastre. Detente y entiende lo que esto significaba. No era un detalle logístico, era una catástrofe social. En aquella aldea pequeña, donde todos se conocían por nombre, esa familia sería recordada para siempre como la familia que no supo recibir. La novia lloraría escondida en su cámara. El padre del novio bajaría la cabeza. Los rumores correrían por los caminos hasta Séforis y hasta Nazaret. Y la disputa familiar, la vergüenza pública e incluso la posible reclamación de parte de la dote por parte de la familia de la novia eran consecuencias muy reales. En el patio, los siervos se miran asustados. Uno corre y susurra al maestresala. El maestresala palidece, y entre los invitados, una mujer de mediana edad lo nota antes que nadie. Sus ojos oscuros recorren las mesas, cuenta las jarras, cuenta los rostros, y entiende, esa mujer es María, la madre de Jesús. Nazaret está a unos 12 o 14 kilómetros al sureste, según cuál sea la Caná que pisamos. Y por la cercanía es probable que conozca a los novios. Tal vez sean parientes, tal vez sea una boda de un primo del Señor. El texto no lo dice, pero algo está claro. María se siente responsable. María se siente parte. Detente un segundo en este personaje. María, en este momento de la historia, no es la imagen estilizada que han pintado los siglos. Es una mujer judía de unos 45 o 50 años. Sus manos llevan las marcas de 3 décadas de moler trigo, de amasar pan, de hilar lana, de cuidar enfermos en su pueblo.
Tiene callos en los dedos, tiene el rostro curtido por el sol de Galilea, y en sus ojos lleva un secreto que nadie en esa fiesta sospecha. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Secreto que cargó en silencio durante 30 años. El secreto que un ángel le anunció una tarde en Nazaret. El secreto que vio cumplirse en la noche fría de Belén. El secreto que escapó con ella a Egipto huyendo de Herodes. El secreto que perdió en el templo cuando su hijo tenía 12 años y que volvió a casa con ella diciendo: ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? María sabe quién es Jesús. Lo sabe desde el principio, pero sabe también que su hijo no se ha manifestado todavía. Sabe que ha vivido 30 años de silencio, trabajando como carpintero en Nazaret, escondido a los ojos del mundo. Y de pronto, en esta boda, en esta crisis del vino, María intuye algo. Intuye que la hora puede ser ahora. Y aquí entra el primer giro que casi nadie te explica. María no se acerca a su hijo a pedirle un milagro abstracto. Se acerca como madre. Se acerca con una frase brevísima, en susurro, casi como hablando consigo misma. Solo 4 palabras en griego. Vino, no tienen. No le pide nada, solo le informa, como si supiera en el fondo del corazón que con eso bastaría. María, con la voz baja, casi un susurro, sin mirar a nadie más, dijo: «No tienen vino». Y Jesús, levantando la mirada hacia ella sin alzar la voz, sin enojo, pero con una solemnidad que pesa como una piedra, respondió: «Mujer, ¿qué tengo yo contigo? Aún no ha llegado mi hora». Léelo otra vez, lentamente. «Mujer, ¿qué tengo yo contigo? Aún no ha llegado mi hora». Si lees esto en español, en pleno siglo XXI, suena duro, suena cortante, suena como un hijo que pone distancia con su madre delante de toda la fiesta. Y durante siglos, lectores incómodos han tratado de suavizar la frase, de explicarla, de esconderla, como si Jesús hubiera tenido un mal día. Pero esa lectura es falsa. Es falsa porque ignora 3 cosas que vamos a desmontar ahora mismo. El peso real de la palabra griega ginai, el sentido histórico de la expresión «¿qué tengo yo contigo?», y el significado teológico de la palabra hora en el 4º evangelio. Empecemos por la primera. En el griego del primer siglo, ginai no era mujer como nuestra palabra actual. No era despectivo, no era frío. Era un vocativo de respeto. Aquí está la prueba. En la Odisea, Odiseo, después de 20 años de ausencia, vuelve a Ítaca y se encuentra con Penélope, su esposa. ¿Cómo se dirige a ella, a la mujer que lo ha esperado toda una vida tejiendo y destejiendo el sudario? No le dice esposa mía, no le dice amada, le dice ginai. En boca del rey, hacia la reina, la palabra es honor, no distancia. En la tragedia ática, los reyes se dirigen a sus reinas con ginai. Sófocles lo usa así, Eurípides lo usa así. Y hay un caso aún más impactante. El historiador romano Dion Casio relata que el emperador Augusto, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, al dirigirse a la reina Cleopatra de Egipto, en el momento más solemne de su encuentro, la llamó ginai. No fue un insulto. Fue, en aquel mundo, una forma elevada de tratamiento. Pero hay más. El propio Jesús, en el 4º evangelio, vuelve a usar ginai en otros 3 momentos cruciales. En Juan, capítulo 4, hablando con la samaritana junto al pozo de Jacob, le dice: «Mujer, créeme».
En Juan capítulo 20, después de la resurrección, dirigiéndose a María Magdalena, llorando junto al sepulcro vacío, le pregunta, «Mujer, ¿por qué lloras?» Y en Juan capítulo 19, desde la cruz, mirando a su propia madre con los ojos ya cansados de sangre y de sed, le dice de nuevo, «Mujer, he ahí tu hijo». ¿Lo ves? 4 escenas, 4 mujeres, una palabra, y en todas, lejos de ser un desprecio, es un reconocimiento solemne. En la cultura griega del siglo I, Ginai es la palabra que un rey usa con su reina, un emperador con una emperatriz y un hijo con su madre, cuando lo que va a decir tiene peso de eternidad. Piensa en lo que esto significa. Cuando una madre judía oía a su hijo decirle Ginai delante de gente, sabía que algo grande iba a suceder. Sabía que su hijo no estaba enojado. Sabía que su hijo estaba a punto de pronunciar una palabra que iba a marcar la historia. Y eso es exactamente lo que está pasando en Caná. María no está siendo regañada. María está siendo testigo del primer acto público del Mesías. Y su hijo le está dando, con esa palabra antigua y honrosa, el lugar de privilegio que solo una madre profética merece. Así que cuando Jesús, en Caná, mira a María y le dice, Ginai, no la está rechazando, la está poniendo de pie, la está colocando en una posición que ella todavía no entiende del todo, porque ese día, en esa boda, María no es solo mamá, María está siendo llamada, por primera vez de manera pública, a un papel mucho más grande. Ahora viene la segunda capa, y es la que más sorprende a quienes no han abierto nunca la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, que era la Biblia que leían los apóstoles. La frase de Jesús, palabra por palabra, es, «¿Qué a mí y a ti?» Es un modismo, y aparece exactamente igual en 6 pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a recorrerlos uno por uno, porque son la llave que abre el sentido pleno de Caná. Primero, en el libro de los Jueces, capítulo 11, versículo 12. Jefté, el juez de Israel, está rodeado por los amonitas que lo atacan. Antes de la batalla, envía mensajeros al rey amonita y le dice con la voz firme, ¿qué tengo yo contigo, que vienes contra mí a pelear en mi tierra? Es una frase de separación de causa, de delimitación de misión. Segundo, en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 18. Elías, el profeta, se hospeda en casa de la viuda de Sarepta. Su hijo enferma y muere, y la mujer, desgarrada por el dolor, agarra al profeta por la túnica y le grita con lágrimas, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados? ¿Qué tienes tú que ver conmigo en este momento de duelo? Otra vez, separación de planos. Tercero, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 13. El profeta Eliseo se encuentra con 3 reyes que vienen a buscar oráculo de Dios antes de marchar contra Moab. Y Eliseo, mirando al rey de Israel apóstata, le dice con desprecio, ¿qué tengo yo contigo? Vete a los profetas de tu padre. Distinto plano, distinta misión. Cuarto, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 35, versículo 21. El faraón Necao de Egipto marcha hacia el Éufrates a luchar contra Babilonia. El rey Josías de Judá, con celo y sin entender el plan de Dios, se interpone. Y Necao le envía mensajeros y le dice, casi suplicando, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? No vengo contra ti, vengo contra otra casa. Otra vez, 2 misiones que no se cruzan. Quinto y sexto, en el segundo libro de Samuel, capítulos 16 y 19. El rey David rechaza 2 veces el consejo de los hijos de Sarbia, sus sobrinos guerreros, que quieren matar a un hombre por venganza. Y David, sereno, les dice las 2 veces, ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia?
Mi misión hoy no es la vuestra, mi tiempo no es el vuestro, ¿lo ves? En cada uno de los 6 casos, la fórmula significa lo mismo. No es un insulto, no es una grosería, es una forma solemne, casi litúrgica, de decir: tú y yo estamos en planos distintos en este momento. Mi misión y la tuya no coinciden ahora. Es el lenguaje de la frontera, el lenguaje del llamamiento, el lenguaje del aún no. Y Jesús, en Caná, está usando exactamente esa fórmula con su madre. No la está rechazando. Le está diciendo con palabras que cualquier oyente formado en las escrituras hebreas reconocería al instante: María, en este momento mi misión y la tuya no coinciden. Yo ya no estoy bajo tu calendario, estoy bajo otro. Y aquí cae la tercera ficha: aún no ha llegado mi hora. En el cuarto evangelio, la palabra hora no es una unidad de tiempo cualquiera. Es un término técnico, un término teológico, y aparece marcada como una campana que va sonando a lo largo del evangelio en momentos clave. En Juan capítulo 7, versículo 30, el evangelista comenta sobre los que querían arrestar a Jesús. Pero nadie le echó mano, porque aún no había llegado su hora. En Juan capítulo 8, versículo 20, otra vez los enemigos quieren prenderlo, y otra vez el evangelista escribe: porque aún no había llegado su hora. En Juan capítulo 12, versículo 23, todo cambia. Han llegado unos griegos buscándolo, y por primera vez Jesús dice con voz grave: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En Juan capítulo 13, versículo 1, antes de la última cena, el evangelista anota: sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Y en Juan capítulo 17, versículo 1, el Señor levanta los ojos al cielo y ora: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Lo ves? La hora en el cuarto evangelio no es un reloj, es el conjunto de la pasión, la cruz, la muerte, la resurrección y la glorificación de Jesús. Es el clímax absoluto de su misión, y Caná está en el capítulo 2, justo al principio. Cuando Jesús le dice a su madre: aún no ha llegado mi hora, está diciendo, en lenguaje técnico, que solo los lectores atentos del cuarto evangelio pueden seguir: Madre, lo que tú me pides ahora va a desencadenar todo. Va a empezar la cuenta atrás. Esta señal va a abrir un camino del que ya no podré volver. Y al final de ese camino está la cruz. Eso es lo que hay detrás de 4 palabras. No un rechazo, un anuncio. La primera vez en el Evangelio de Juan que Jesús habla de su hora. Y María de algún modo lo entiende. Y aquí viene uno de los momentos más impresionantes y más callados de todo el Evangelio. María oye la palabra Ginai, oye la fórmula del Antiguo Testamento, oye: aún no ha llegado mi hora, y no se ofende, no se retira, no discute, hace una sola cosa: se vuelve hacia los siervos, los mira a los ojos y les dice 5 palabras que son el último registro que tenemos de su voz en todo el Nuevo Testamento. María, sin alzar la voz, con la calma de quien ha aprendido a guardar las cosas en su corazón durante 30 años, ordenó: haced todo lo que Él os diga. Detente aquí, porque esto es enorme. María acaba de oír una frase que en cualquier otra madre judía habría producido una reacción de protesta. ¿Cómo me hablas así? ¿Acaso no soy tu madre? No te parí, no te crié. Y sin embargo, lo que María hace es lo opuesto. Lo suelta, lo entrega, reconoce en silencio que ese ya no es solo su hijo, es el Mesías. Y la única instrucción válida para los siervos y para ella misma y para nosotros es: haced lo que Él diga. Esto, queridos hermanos, es el modelo de la fe madura.
Una fe que no manipula a Dios para obtener resultados. Una fe que pone delante a Dios la necesidad sin imponerle el cómo ni el cuándo y que después se aparta y obedece. Y si has llegado hasta aquí, dale a like al video porque lo que viene es el corazón de todo. Lo que pasó después en Caná no fue solo un milagro. Fue una declaración mesiánica que conecta con la cruz, con la cena y con el último capítulo del Apocalipsis. Mira hacia el patio de la casa. Junto al muro, alineadas, hay 6 tinajas de piedra caliza, talladas a mano. No son tinajas de barro, son de piedra. Y eso importa, porque según la halajá del primer siglo, atestiguada en la Mishnah, en el Tratado Kelim, los recipientes de piedra eran insusceptibles de impureza ritual. La cerámica, si se contaminaba, había que romperla. La piedra, no. La piedra permanecía pura. Por eso, en cualquier casa judía pudiente del primer siglo, había tinajas de piedra para el agua de la purificación. Las excavaciones del arqueólogo Tom McCullough en Khirbet Kana, una colina a unos 12 kilómetros al noroeste de Nazaret, han revelado precisamente este tipo de tinajas talladas en piedra calcárea local, con una capacidad de entre 70 y 120 litros cada una. El relato del Evangelio dice exactamente eso. Tinajas de piedra para los ritos de purificación, con capacidad de entre 2 y 3 metretas, lo cual coincide con las medidas arqueológicas. Esto no es un detalle decorativo, es un detalle que cuadra con la cultura material de la Galilea del primer siglo. Y aquí viene el simbolismo, porque 6 tinajas en la lectura rabínica clásica del número evocan incompletud. El 7 es el número de la plenitud, del reposo, del Shabbat. El 6 es el número del hombre, creado en el día sexto, todavía a la espera del séptimo. El sistema religioso al que esas tinajas pertenecen, el sistema de la purificación ritual exterior, es bueno, pero es incompleto. Le falta el séptimo elemento, le falta la plenitud. Y nota algo más. Esas tinajas estaban vacías cuando Jesús llegó. El texto no dice que estaban vacías por descuido. Estaban vacías porque era la última fase de la fiesta, cuando ya nadie tenía que purificarse para entrar. Estaban vacías porque el ritual ya había cumplido su función. Eran tinajas que ya no servían para nada. Y precisamente esas tinajas, las inútiles, las olvidadas, las que ya nadie miraba, son las que Jesús escoge para hacer su primer milagro. Es como si el cuarto evangelio nos estuviera diciendo, con un susurro, el sistema antiguo no se descarta, se llena, se transforma, se convierte en algo nuevo. Lo que parecía agotado guarda en su interior la materia prima del milagro. Solo hace falta que la palabra del Hijo lo toque, y Jesús, con la voz tranquila pero firme, ordenó a los siervos, «Llenad las tinajas de agua». Y los siervos las llenaron hasta el borde, hasta el borde. El evangelista insiste en el detalle, hasta el borde. Imagina la escena. Los siervos con los ojos abiertos, sin entender nada, cargando cántaros desde el pozo del pueblo, subiendo y bajando por el patio de la casa, el sudor en la frente, los pies descalzos sobre las piedras, y las tinajas, una a una, llenándose hasta que el agua casi se desborda. 700, 800, hasta 720 litros de agua, toda esa cantidad, sin que nadie sepa todavía qué va a pasar. Detente y nota algo. Jesús no toca el agua, no bendice las tinajas, no pronuncia una fórmula, no levanta los brazos hacia el cielo, no grita, no actúa como los magos paganos del primer siglo que necesitaban gestos teatrales y palabras secretas para impresionar a su audiencia. Jesús simplemente da una orden y la creación obedece. Esto es lo que el cuarto evangelio quiere que veas.
Esto es lo que llama manifestar su gloria. El Hijo del Padre, por quien todas las cosas fueron hechas según Juan capítulo 1, no necesita teatro para transformar la materia, solo necesita hablar, y la palabra otra vez, como en el principio, ordena el caos y trae vida. Después, sin pronunciar fórmulas mágicas, sin levantar las manos, sin un solo gesto teatral, Jesús dijo: «Sacad ahora y llevad al maestresala». Y los siervos, obedientes a la palabra, sacaron. Y lo que llevaron al maestresala ya no era agua, era vino, y no cualquier vino, era el mejor vino de la fiesta. El maestresala, que no sabía nada de lo que había pasado en el patio, probó la copa, levantó las cejas, llamó al novio, y asombrado, casi riendo, exclamó: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Tú has guardado el buen vino hasta ahora, y aquí está enterrada otra capa, porque el maestresala en el primer siglo no era un personaje cualquiera, era el director de la fiesta. Era el responsable de probar cada copa antes de servirla, de regular el ritmo del banquete, de proteger el honor del novio. Era, además, un experto en vinos. Sabía distinguir la añada por el aroma. Sabía leer el color en la luz de las lámparas. Sabía cuándo un vino había sido cortado con agua y cuándo era puro. Y este maestresala probó la copa de Caná y con todos sus años de experiencia declaró que ese vino era superior al que se había servido al principio de la fiesta. ¿Captas la ironía? El maestresala, sin saberlo, está pronunciando una profecía. Está diciendo que el verdadero novio de esa fiesta es Jesús, porque solo el novio era el responsable del vino. Y aquí el novio humano no ha hecho nada. El vino lo ha provisto otro, y ese otro, ese verdadero novio, es Jesús de Nazaret. Esto conecta con dos textos enormes del Antiguo Testamento. Primero con Isaías, capítulo 25, versículo 6, donde el profeta anuncia: «El Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados». Vinos refinados. Vino de la era mesiánica, el banquete del fin de los tiempos. Eso es exactamente lo que está pasando en Caná. Y segundo, con el cuarto evangelio mismo, porque 2 capítulos más adelante, en Juan capítulo 3, versículo 29, Juan el Bautista, hablando de Jesús, dirá: «El que tiene la novia es el novio. Yo soy solo el amigo del novio». ¿Quién es el novio? Jesús. ¿Quién es la novia? El pueblo de Dios. ¿Y dónde se manifiesta por primera vez ese motivo del novio celestial? En Caná. Sigue ahora la línea conmigo. 3 años después de Caná, una noche de jueves, en el aposento alto de Jerusalén, Jesús levanta una copa de vino sobre una mesa. Sus manos tiemblan apenas, sus ojos profundos recorren a los 12. Y dice, con voz que tiembla por dentro: «Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados». Mira ese momento con detenimiento. Es la Pascua judía. La habitación está iluminada por lámparas de aceite que parpadean contra los muros de piedra caliza. La mesa baja, en forma de U, está cubierta de pan sin levadura, hierbas amargas, cordero asado y copas de vino tinto. Es la cena más sagrada del calendario hebreo. La cena que recuerda el Éxodo, la sangre del cordero pintada en los dinteles, el ángel que pasó por encima de las casas de Israel. Y en medio de ese rito antiguo, Jesús hace algo que ningún rabino había hecho antes. Toma una de las 4 copas tradicionales de la Pascua, probablemente la tercera, la copa de la redención, y la transforma en otra cosa. La convierte en la copa del nuevo pacto, la convierte en su sangre. ¿De qué hablaba Caná? De vino. ¿De qué habla la última cena? De vino. ¿Y qué significa el vino? La sangre del cordero, derramada para inaugurar la nueva alianza.
Y horas después, ese mismo Jesús, con las manos clavadas en una viga romana, mira hacia abajo. La sangre le cae por las cejas, sus pulmones luchan por aire, y entre los pies de la cruz ve a una sola mujer entre todas las mujeres. Es ella, es María, la misma María de Caná, ya con el cabello más blanco, los ojos rojos, las manos cruzadas sobre el pecho, y Jesús, con el último aliento que le queda antes del consumado es, pronuncia exactamente la misma palabra de Caná. La mira y le dice: «Mujer, he ahí tu hijo». Y al discípulo amado le dice: «He ahí tu madre». ¿Lo ves? El círculo se cierra. La palabra Jinai en Caná al inicio, la palabra Jinai en la cruz al final, la misma palabra, la misma mujer. Y entre las dos, 33 años de obediencia silenciosa, y la profecía de Simeón, pronunciada cuando Jesús tenía solo 40 días de vida, se cumple ahora con peso de plomo. ¿Recuerdas? Lucas, capítulo 2, versículo 35. El anciano Simeón, sosteniendo al niño en sus brazos, mira a María y le dice, con voz que tiembla: «Y una espada traspasará tu propia alma». Esa espada es ahora, ese filo es ahora, esa hora es la hora. Y María, fiel hasta el último latido, no huye, no reniega, no grita, permanece. Es la única de las mujeres que el evangelista nombra a los pies de la cruz. Es la madre fiel del Hijo entregado. Pero la historia no termina ahí. 3 días después, el sepulcro está vacío. 50 días después, en el aposento alto de Jerusalén, 120 personas oran juntas. Y entre ellas, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, registra un nombre que no podía faltar. María, la madre de Jesús, perseveraba unánime en oración con las mujeres y con los hermanos del Señor. Imagina ese cuarto. Es el mismo aposento alto donde Jesús había celebrado la última cena. Las mismas paredes, la misma vista hacia los tejados de Jerusalén. Y allí, entre los apóstoles que el mundo recuerda con nombres grandes, está sentada una mujer mayor, vestida con una túnica oscura, con las manos cruzadas sobre el regazo. María, la mujer de Caná, la mujer de la cruz, la mujer que aprendió antes que nadie lo que significa decir «haced lo que Él diga». Y de pronto, según narra el libro de los Hechos capítulo 2, un sonido como un viento recio llena la casa. Lenguas de fuego se posan sobre cada uno, y todos, incluida María, son llenos del Espíritu Santo. Esa mujer que 30 años antes había recibido al Espíritu en la Anunciación de Nazaret, ahora lo recibe otra vez, junto a la iglesia naciente. Es la única persona en toda la Escritura de quien se registra que el Espíritu vino sobre ella en 2 momentos distintos. Una vez para concebir al Hijo, una vez para acompañar a la iglesia que ese Hijo había engendrado en su muerte. María no recibió, según los registros de los evangelios, una aparición exclusiva del resucitado. Esa primera aparición tuvo el rostro de María Magdalena junto a un sepulcro abierto. Pero María, la madre, vio algo igual de glorioso. Vio nacer a la iglesia, vio caer las lenguas de fuego sobre los apóstoles. Vio a Pedro, el mismo Pedro que negó 3 veces, predicar con valor a 3.000 personas. Y vio que aquel niño que cargó en sus brazos, en un pesebre, ahora reinaba para siempre desde el trono del Padre. Y según la tradición de los padres de la iglesia primitiva, registrada por escritores como Ireneo y otros, María vivió sus últimos años bajo el cuidado del apóstol Juan, aquel discípulo amado al que el Señor se la había entregado desde la cruz. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su propia casa. Dice Juan 19:27, esa fue la última obediencia de María, recibir como hijo a quien no había parido, porque la maternidad de María desde la cruz ya no era solo según la carne, era místicamente según la fe. Ahora
Abre tu corazón, porque lo que vamos a decir aquí te toca a ti. Tú, hermano, tú, hermana que escuchas. Tú también has tenido tu Caná, has tenido tu noche en la que llegaste a Dios con una necesidad concreta, una boda en tu vida en la que se acabó el vino. Tal vez fue una enfermedad que no se iba, tal vez fue un trabajo que no llegaba, tal vez fue un hijo que se alejó, tal vez fue un matrimonio que se rompía, tal vez fue un sueño que se moría delante de tus ojos. Conozco esa noche, conozco esa silla en la que te sentaste con la Biblia abierta y los ojos secos de tanto llorar. Conozco esa pregunta repetida hasta el cansancio. ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? Conozco esos pasillos del hospital, esas llamadas que no respondieron, esas oraciones que se quedaron sin voz al pronunciarlas. Conozco lo que es ver la jarra del vino vaciarse delante de los ojos y no poder hacer nada. Y le pediste a Dios, y le dijiste como María, Señor, no tengo. Y Dios, en lugar de responderte con un milagro instantáneo, te respondió con un silencio. O peor, con una frase parecida a la de Caná. Hijo, hija, aún no ha llegado mi hora. Y tú en ese momento sentiste que Dios te estaba apartando. Sentiste que Dios estaba ocupado con asuntos más importantes. Sentiste que estaba solo o sola en el patio de la fiesta, contando las jarras vacías. Tal vez ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, hay un nombre que se te viene a la mente. Un nombre de alguien por quien llevas años orando sin ver respuesta. Un padre que no se sana, un hijo que no vuelve a casa, un esposo que sigue lejos, una deuda que sigue creciendo. Tal vez es tu propio nombre, tu propio cuerpo, tu propia historia. Y has llegado al punto en el que ya casi no quieres seguir pidiendo, porque cada oración no contestada te duele más que la anterior. Pero escúchame, lo que pasó en Caná pasa también en tu vida. Cuando Dios te dice, aún no es la hora, no te está rechazando. Te está alineando. Está ajustando tu calendario al suyo. Está esperando a que tú, como los siervos, llenes las tinajas hasta el borde de obediencia, hasta el borde de fe, hasta el borde de paciencia. Y aquí está la clave que muchos pasan por alto. Los siervos de Caná no transformaron el agua en vino, solo cargaron agua. Lo que ellos pusieron fue lo único que podían poner: trabajo, obediencia, agua común. Lo que Jesús puso fue lo único que solo Él podía poner: la transformación. Y por eso, cuando tú llenes tu tinaja con lo que tienes, aunque te parezca poco, aunque te parezca solo agua sin valor, Dios sabe convertir lo poco en mucho. Sabe convertir lo común en milagro. Sabe convertir el agua de tu obediencia silenciosa en el vino de su gloria visible. Y nota un detalle más en el texto. Los siervos no supieron lo que estaba pasando hasta después. El maestresala no probó el agua, probó el vino, pero los siervos sí sabían de dónde venía aquello. Ellos habían cargado los cántaros, ellos habían visto las tinajas vacías llenarse de agua común, y ellos vieron después cómo esa misma agua salía como vino. Solo los que cargan el agua saben de qué milagro están participando. Solo los que obedecen sin entender ven después la mano de Dios moverse sobre la materia. Si tú no estás dispuesto a cargar el agua, nunca verás el vino. Si tú no estás dispuesto a obedecer en lo pequeño, nunca conocerás el milagro de lo grande. Porque cuando llegue su hora, su sí va a ser tan grande, tan abundante, tan superior, que el maestresala de tu vida va a probar la copa y va a decir asombrado: ¿has guardado el buen vino hasta ahora? Y ese vino, hermano, es siempre mejor que el que tú habrías escogido a tus 3 días. Siempre. Une ahora las 3 escenas conmigo: Caná, la cruz, el Apocalipsis. En Caná, año 30, hay una boda humana. Falta vino. Jesús, el verdadero novio escondido, lo provee y manifiesta, dice el evangelista, su gloria. En la cruz, año 33, hay una boda cósmica. El novio entrega su sangre.
La copa que en Caná era de vino dulce, ahora es la copa amarga de la pasión. Y en lugar del agua de purificación ritual, brota agua y sangre del costado del novio crucificado. El sistema de las 6 tinajas se cumple. Llega el 7º día, llega la plenitud. Y en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 6 al 9, el apóstol Juan, ya anciano en la isla de Patmos, oye una multitud como ruido de muchas aguas y un coro inmenso que clama, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y se le manda escribir, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Lo ves? Caná fue el primer signo, la cruz fue el sacrificio. Apocalipsis es el cumplimiento. Una sola línea que cruza más de 2000 años. Y todo empezó en una aldea polvorienta de Galilea, con 6 tinajas vacías, una madre fiel y un hijo que dijo 4 palabras incomprendidas durante siglos. Olvida por un momento todas las imágenes confusas que has recibido sobre María. Olvida los extremos. Vuelve al texto. María no fue rechazada por su hijo en Caná. María fue elevada por su hijo en Caná. Cuando Jesús le dijo Ginaí, no la estaba humillando, la estaba reconociendo como aquella mujer profética cuya obediencia activa el primer signo del Mesías. Piensa en eso. Sin la fe de María no habría primer milagro. Sin la confianza silenciosa de María, las tinajas habrían quedado vacías. Sin las 5 palabras de María a los siervos no habrían obedecido a Jesús. Y entonces Juan, en el versículo 11, dice algo que no podemos pasar por alto. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. La fe de los discípulos, la primera fe pública en Jesús como Mesías, nació en Caná, y nació porque una madre, sin entender todo, confió. Esa es María. La madre por cuya obediencia silenciosa el cielo empieza a derramarse sobre la tierra. María no fue ignorada por su hijo en la cruz. María fue entregada como madre al discípulo amado, como figura de la iglesia que recibe a la madre fiel de su Señor. María no quedó atrás cuando vino el Espíritu. María estaba allí, en el aposento alto, orando con los apóstoles, viendo nacer a la iglesia que su hijo había comprado con sangre. Y en cada palabra que pronunció, según los pocos registros que tenemos, María nos enseñó una sola cosa, una sola lección, una sola dirección. Su última frase registrada en el Nuevo Testamento en Caná sigue siendo la palabra que ella nos repite hoy desde la nube de testigos. Haced todo lo que Él os diga. Detente en esa frase. Es testamentaria. Es lo último que la Biblia conserva de la voz de María. Y no es una doctrina compleja, no es un tratado teológico, no es una receta espiritual con 12 pasos. Son 5 palabras dirigidas a unos siervos asustados que no sabían qué hacer con tinajas vacías. Y esas 5 palabras siguen valiendo hoy, 2000 años después, para nosotros. Haced lo que Él diga, no lo que tú quieres, no lo que tu emoción dicta, no lo que la cultura aplaude, no lo que tu corazón herido te empuja a hacer, lo que Él diga. Si todo lo que has aprendido en este video se redujera a una sola línea para vivir, sería esa. Vuelve ahora, una última vez, a la frase que abrió este video. Mujer, ¿qué tengo yo contigo? Aún no ha llegado mi hora. Ya no suena igual, ¿verdad? Ya no suena a hijo desconsiderado. Ya no suena a frialdad. Ya no suena a rechazo. Suena a anuncio. Suena a Mesías que reconoce delante de su madre que su misión ya no es solo cumplir las expectativas humanas, sino abrir el camino del reino.
Suena al primer toque de campana de un reloj que va a sonar 3 años más tarde en el Gólgota con la voz que dirá, consumado es. Y tú que has llegado hasta aquí ya no puedes leer Juan 2:4, igual que antes. Ya no. Si este estudio te marcó, si te abrió el texto, si te hizo ver lo que llevabas años leyendo sin ver, hazme un favor sencillo, dale a like 2 veces. Una por María, la madre fiel. Otra por el Hijo, el verdadero esposo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Dale hype al video, activa la campana y déjame en los comentarios una sola palabra. La palabra que define tu propia hora en este momento. Tu propia espera. Tu propio aún no. Porque la próxima vez que sientas que Dios te dice aún no, quiero que recuerdes Caná. Quiero que recuerdes las tinajas llenas hasta el borde. Quiero que recuerdes el rostro de una madre que aprendió a soltar a su hijo y que ahora intercede como pocos modelos en toda la Escritura. Quiero que recuerdes que el Dios al que sirves no es un Dios que olvida tu necesidad. Es un Dios que conoce el momento exacto en que tu copa, ahora vacía, debe ser llenada con el mejor vino, no con el primero, con el mejor, no con el más rápido, con el más profundo, no con el que tú esperabas, con el que va a hacer que el maestresala de tu vida se quede sin palabras. Y quiero que recuerdes que, al final de tu propia historia, cuando tú también llegues a tu propia hora, alguien va a probar la copa de tu vida y va a decir, asombrado, lo mismo que dijo el maestresala de Caná hace 2000 años. Has guardado el buen vino hasta ahora.